Buenas tardes, le doy la bienvenida al seminario online Recaídas en el cáncer de próstata, la importancia de las revisiones, organizado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata. Mi nombre es Marisol Díaz y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de ofrecer información a los pacientes con cáncer de próstata, así como a la sociedad en general. Para ello contamos con doña Lara Fernández Rodríguez, psicóloga de GEPAC. Bienvenida, Lara. Buenas tardes. La ponente dispondrá de aproximadamente 15-20 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Sin más dilación, adelante, Lara. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, como ya he explicado, vamos a hablar de la importancia de las revisiones en el cáncer de próstata. Para ello vamos a hablar un poco en principio de lo que es la recaída y posteriormente de cómo son las revisiones y cómo podemos tratar de afrontarlas. En primer lugar, comentar que aunque el tratamiento que el paciente haya recibido haya sido óptimo y se haya alcanzado la remisión, siempre existe cierto riesgo de recaída, que será diferente en función de las características concretas del caso en el que nos encontremos. Pero de forma general sí que solemos establecer que es, según establece concretamente la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, que este riesgo es mayor durante los primeros 5 años. Pero esto no quiere decir que luego el paciente esté exento de experimentar una recaída. Pero sí es verdad que este riesgo se reduce considerablemente también como en otros tipos de cáncer. Al igual que en el momento del diagnóstico y del tratamiento, el PSA sigue siendo el marcador, digamos, que se suele utilizar como referencia a la hora de pues, digamos, llevar un seguimiento del paciente y es el que también nos puede alertar en el caso de que se haya elevado de que se ha podido producir una recaída. De hecho, en la mayor parte de los casos, la recaída se detecta porque se produce una elevación asintomática del PSA, sin que tampoco exista ninguna lesión en las pruebas de imagen convencionales que se pueden realizar, como puede ser la tomografía computerizada o la gammagrafía ósea. A este fenómeno se le conoce como recidiva bioquímica. Es verdad que hay que tener en cuenta que esta posible elevación del PSA hay que, digamos, leerla o interpretarla en base a, digamos, un nivel de PSE basal que será diferente en función del tratamiento al que se haya sometido el paciente. En el caso de que el paciente se haya sometido a una cirugía, lo habitual es que el PSA luego se mantenga en cero, en valores próximos a cero. Por lo tanto, el que haya una subida de un valor determinado respecto a este inicial, pues sí que puede indicar que exista una recidiva. En cambio, en el caso de la radioterapia, como puede haber tejido prostático viable aún, normalmente el PSA no llega a alcanzarse a cero, con lo cual el valor de base, digamos, puede ser un poquito superior que al que en el que se encontraría la persona que se sometió a una cirugía. Por lo tanto, digamos que las subidas hay que interpretarlas siempre teniendo en cuenta estas posibles bases diferentes, ¿vale? Pero en cualquier caso esto es algo que establecerían el oncólogo o el urólogo. También es importante aclarar que en el caso de que se produzca una recaída no siempre se requiere de un tratamiento. ¿De qué dependerá el que se utilice o no un tratamiento? Pues de las características del paciente, como pueden ser, por ejemplo, su edad o otras patologías que presente. También de las características del tumor inicial, pues el estadio en el que se fuera diagnosticado el paciente, el grado de Gleason del tumor, etcétera. Y también, evidentemente, los tratamientos previos a los que se haya podido someter. En cualquier caso, indicar que hay diferentes opciones de tratamiento en el caso de que se produzca una recaída. Como siempre, esto lo consensuará pues, el equipo médico, que será, como digo, quien establezca el protocolo a seguir. ¿Cómo son las revisiones? Ahora ya sí hablando de ellas propiamente y no de la recaída. Pues es importante tener en cuenta que van a ser diferentes en función del tratamiento aplicado, sobre todo, y bueno, también de otras características, pero fundamentalmente de esto. Pero aún así vamos a tratar de establecer algunas generalidades respecto a estas revisiones. ¿Qué suelen incluir? ¿Cómo se suele proceder? Pues las revisiones suelen incluir, como decía antes, esa medición del PSA, que es el marcador fundamental que se utiliza en este tipo de cáncer, y también suele incluir un tacto rectal. En el caso de que haya una elevación del PSA, sí que se suelen indicar realizar pruebas de imagen, pero en principio, si no hay esa elevación y digamos todo va con normalidad, todo se mantiene dentro de los parámetros
habituales y correctos, digamos, no se suele indicar una prueba de imagen. Por lo tanto, las revisiones son procedimientos, digamos, bastante sencillos, ¿no? O son unas consultas aparentemente sencillas, a no ser que exista alguna posible complicación. ¿Quién realiza las revisiones? Pues esto va a ser diferente en función del tratamiento que el paciente haya recibido. Las suele realizar el urólogo, el oncólogo o ambos, como digo, en función de los tratamientos recibidos. En el caso de que lo realicen los dos profesionales, suele ser habitual que se vayan alternando, ¿no? Si la pauta para realizar las revisiones es de una determinada temporalidad, pues bueno, como que se lo van dividiendo entre unos y otros, de manera que primero la haga uno y a los meses pues la establezca el otro. ¿Con qué frecuencia se suelen realizar las revisiones? Pues bueno, según establece de nuevo la Sociedad Española de Oncología Médica, en los 5 primeros años se suelen realizar durante cada 6 meses y a partir de los 5 años se suelen aplicar anualmente. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que en esos 5 primeros años no siempre se van a hacer cada 6 meses, porque sobre todo al principio de los tratamientos o justo después de la operación, pues probablemente en esos primeros momentos sí que haya unas revisiones más continuadas, pero posteriormente sí que se suelen ir espaciando hasta, como digo, conseguir esta temporalidad que la SEON en principio indica. ¿Por qué son importantes las revisiones? Pues bueno, tenemos diferentes motivos por los que es importante que acudamos a las revisiones aunque nos encontremos bien. Por un lado, porque permite detectar señales tempranas de la recaída. Ya hemos visto al principio que hay veces que el PSA se eleva, lo que puede indicar que exista una recaída, pero la persona no tiene síntomas. Entonces, si no hacemos ese análisis, no lo vamos a descubrir. Por lo tanto, importante ir a las revisiones para que tengamos, digamos, este chequeo, que eso lo que puede permitir es que en el caso de que haya una dificultad, pues atajarla a tiempo. Esto ocurriría igual que con el diagnóstico precoz, ¿no? Porque hay que ir a las revisiones, digamos, a partir de una determinada edad, aunque yo me encuentre bien, pues porque de esa manera, si hay alguna dificultad, se puede detectar tempranamente y, por tanto, pues aplicar el tratamiento que fuera necesario, que fuera pertinente en el caso de que fuera necesario aplicar un tratamiento, porque, como he dicho antes, no siempre hay por qué hacerlo. ¿Por qué son importantes también las revisiones? Porque en el caso de tener efectos secundarios derivados de los tratamientos recibidos previamente o incluso de la hormonoterapia, en el caso de que la persona esté con ese tratamiento, pues se pueden manejar y se pueden tratar de pues, controlar o reducir o incluso eliminar. Entonces, también para manejar esas dificultades, pues es importante ir a las revisiones. ¿Por qué otro motivo por el cual también es importante acudir? Pues porque al final tener ese contacto con el profesional especializado nos puede permitir aclarar dudas, inquietudes y eso nos puede ayudar a manejar mejor nuestra enfermedad o, bueno, más bien la convivencia después con las secuelas que uno haya podido tener. Y eso puede aportarnos pues esa mayor sensación de tranquilidad y de seguridad. También incluso respecto al posible miedo a la recaída que uno pueda tener, que eso es algo completamente normal, ¿no? Que una vez que uno supera el tratamiento y alcanza la remisión, es normal que exista ese miedo a la recaída, ¿no? Y bueno, pues también el tener el contacto con el profesional y que él te puede ir resolviendo dudas, inquietudes, pues también te puede ir tranquilizando un poquillo y manejar mejor ese miedo con el que digo es completamente normal convivir. Y por otro lado, ¿por qué son importantes las revisiones? Pues porque en el caso de que haya alguna dificultad específica, pues el profesional nos podrá derivar a aquel otro especialista que nos pueda ayudar con esa dificultad. Entonces, si fuera necesario, pues tendríamos también esa posibilidad. Las revisiones, entonces, hemos visto que son importantes, pero es verdad que nos pueden generar precisamente pues, también, ¿no? Porque son importantes, digamos, cierto malestar a nivel emocional, porque al final pues, son momentos en los que quizá la enfermedad está más presente, como que si normalmente tenemos una vida lo más normalizada posible, pues quizá no reparamos tanto en la enfermedad, pero sí que es verdad que conforme se aproxima la revisión, pues podemos tener un poco mayor conciencia de ello, mayor preocupación y demás. Entonces, bueno, vamos a ver exactamente algunas ideas sobre cómo nos pueden impactar las revisiones, que creo que es importante hablar de ello. Por un lado, es normal que conforme se acerque la fecha de la revisión tengamos una sensación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Pues por lo que acabo de explicar un poco, porque al final tenemos quizá un contacto mayor con la enfermedad, la tenemos más presente y bueno, estamos ante un momento en el que es posible que nos den una noticia diferente a la situación a la que estamos actualmente y eso también nos puede generar miedo, ¿no? Entonces es normal que uno se sienta como más vulnerable. Además de que, bueno,
al principio probablemente tengamos, como he dicho antes, un seguimiento más continuado y luego en el tiempo se puede ir espaciando. Eso nos puede dar como esa mayor también sensación de vulnerabilidad porque no tenemos como un control tan continuado como hemos podido tener desde el momento del diagnóstico y hasta el final del tratamiento. También es normal que en momentos próximos a las revisiones pues tengamos dificultad para manejar la incertidumbre, ¿no? Para ver un poco pues qué es lo que nos pueden decir, qué noticias podemos recibir y cómo esto nos puede impactar. Entonces es normal que nos cueste un poco manejar ese desconocimiento, ¿no? Sobre lo que nos pueden llegar a comentar. Como he dicho, como estoy diciendo en todo momento, es normal tener miedo y bueno, pues sabemos que una reacción habitual fruto del miedo es la ansiedad, entonces también es normal que de forma próxima a las revisiones o incluso ese mismo día de la revisión, estando antes de entrar a la consulta, pues tengamos cierta ansiedad porque al final estamos en un momento importante en el que, como digo, pues nos van a dar noticias relevantes, bien que todo siga igual o bien que la situación ha cambiado. Entonces, bueno, pues es normal tener esa ansiedad. De la misma manera, pues es normal preocuparse recurrentemente pues, acerca de cuándo tenemos que ir al hospital, los resultados que nos puedan dar, las pruebas que no tenemos que hacer y bueno, un poco ese contacto de nuevo con la enfermedad. Esto también es posible que nos afecte a nivel del sueño, lo mismo, pues porque si estoy muy preocupado y tengo miedo, pues es normal que si me meto en la cama, pues empiece un poco a darle más vueltas y por tanto me cueste más dormir. Así que sería completamente normal que en momentos previos a las revisiones pues tuviéramos quizás esas dificultades, más aún si las tenemos habitualmente. Y de la misma manera también es normal, bueno, pues un poco tanto por esa preocupación, por esa ansiedad o por esa dificultad para manejar la incertidumbre, pues también es normal que uno se encuentre más irritable. Entonces, teniendo en cuenta que las revisiones, como hemos visto, nos pueden afectar emocionalmente, vamos a ver algunas pautas básicas para ver cómo las podemos afrontar. De forma previa, es decir, cuando nos estemos acercando a la fecha de la revisión, ¿qué cosas podemos hacer? Pues por un lado, centrarnos en los aspectos que están bajo nuestro control. Es decir, es verdad que va a haber dentro de tu enfermedad una serie de circunstancias que son incontrolables, como por ejemplo que el PSA se eleve o no, que haya una recaída o no, eso no depende de ti, pero sí que va a haber otros aspectos que pueden ser controlables y son precisamente en estos en los que vamos a tratar de focalizarnos. Por ejemplo, pues no sé si tengo, o sea, no depende de mí el que haya tenido tampoco efectos secundarios o no, pero bueno, sí que depende de mí el que aplique las medidas que me han pautado para tratar de manejarlos, ¿no? Pues eso, ahí en vez de focalizarme en tengo efectos secundarios o no, que es algo que no depende de mí, me voy a focalizar en qué puedo hacer con esos efectos secundarios que sí que tengo, que eso es algo que sí depende de mí. Por otro lado, y tratar de identificar las emociones que la incertidumbre pues nos está generando e intentar canalizarlas de la mejor manera posible. Pues, por ejemplo, si noto que días antes de la revisión pues tengo miedo, tengo más ansiedad y me encuentro pues como más intranquilo, ¿no? Más inquieto, pues bueno, puedo tratar de, si sé hacer ejercicios de relajación, pues hacerlos porque son medidas, digamos, básicas para tratar de manejar esa ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, si sé que me ayuda el tener contacto con mis seres queridos, hacer deporte, salir a dar un paseo por el campo o por un parque de mi ciudad y eso me puede ayudar a manejar la ansiedad y esa intranquilidad, pues bueno, voy a tratar de un poco dedicar más tiempo de mi día a esas cuestiones que sé que me pueden ayudar para manejar esa ansiedad. Por otro lado, fundamental intentar enfocarnos en el momento presente, ¿no? Es normal que cuando uno está pendiente de un resultado, como que su cabeza de forma automática se anticipe y dé por sentado pues un resultado que le van a dar o esté especialmente preocupado ante la posibilidad de que el resultado sea negativo y lo que pudiera ocurrir después. Entonces, bueno, como normalmente, como digo, la cabeza se nos va a ese futuro, pues tratar de centrarnos en el presente. El día de la revisión llegará, en lo que nos digan llegará, no sabemos lo que nos van a decir, pero lo que sí sabemos es lo que está ocurriendo hoy, a día de hoy, en el momento presente. Entonces vamos a tratar de focalizarnos pues eso, más en el día a día para evitar esa anticipación que normalmente suele ser de índole negativa, ¿no? No muchas veces anticipamos pensando que todo va a ir bien, normalmente lo hacemos pensando que todo va a ir mal. Entonces, precisamente por eso, pues vamos a intentar centrarnos en el aquí y en el ahora, que un poco relacionado con lo que acabo de decir al principio, pues es sobre lo que tenemos más control, ¿no? No sobre lo que va a ocurrir en el pasado. Perdón, en el futuro.
Una cuestión que también nos puede ayudar a manejar estos días previos que pueden removernos un poquillo más, pues hablar de lo que nos preocupa con nuestros seres queridos, ¿no? Expresarles un poco cómo nos sentimos, qué miedos tenemos. Eso puede ayudarnos un poco a liberar parte de la, por así decirlo, carga emocional que nos puede generar esta espera, que en ocasiones, como digo, puede resultar complicada. Y por otro lado, importante también mantenerse activo. ¿Por qué? Pues porque si yo estoy focalizado en mi rutina, en mi día a día, en mi normalidad, que puede ser una nueva normalidad, en el sentido de que igual ya no es igual que la que mantenía anteriormente, pero bueno, sí que la he podido adaptar a mis circunstancias actuales, pues es verdad que si sigo con esa rutina que ahora mismo tenga, es más probable que mi cabeza tenga menos espacio para preocuparse, para anticipar, para plantearme un escenario catastrófico un poco para ponernos en esas situaciones en las que acabo de incidir y que acabo de escribir. Entonces, por un lado, eso, mantenernos activos nos puede ayudar a darle menos espacio a la cabeza, también a tener una sensación de pues, mayor normalidad, ¿no? Que tenemos la enfermedad con nosotros, o la hemos tenido más bien, pero continuamos con nuestra vida, quizá de una forma diferente, pero al menos, pero seguimos continuando con ella. Y por otro lado también nos puede ayudar en el sentido de reportarnos cierta gratificación, ¿no? Pues si tengo una rutina en la que tengo mis obligaciones, pero también tengo mis momentos para mí, pues eso al final me puede hacer sentir cierto bienestar que me ayude un poco a manejar esta espera antes de la revisión. Ya propiamente más relativo a la consulta, ¿cómo puedo afrontarla? Pues bueno, importante prepararla, ¿vale? Si tengo alguna duda, algún síntoma que haya notado a lo largo del tiempo, cualquier dificultad que haya tenido, si tengo alguna medicación, alguna inquietud respecto a ella o efecto secundario, pues fundamental llevarlo, digamos, registrado para reportarlo y luego también las preguntas anotadas para en el momento de la consulta transmitírselas al médico. En la medida de lo posible, pues vamos también a tratar de acudir acompañados, porque al final, pues bueno, es normal que esos días, como hemos visto, estemos más nerviosos y quizá la información que nos den, pues no la registremos tan bien o se nos pueda olvidar hacer alguna pregunta o lo que sea. Entonces, bueno, si podemos ir acompañados, pues es verdad que podemos tener mayor sensación de tranquilidad y también es más probable que la otra persona pues nos ayude un poco a retener esa información o a hacer las preguntas pertinentes. En el momento de espera, que estoy allá en el hospital y tengo que esperar a entrar a la consulta, si me encuentro pues angustiado, preocupado, con cierta ansiedad, pues podemos tratar de hacer ahí en ese momento algún ejercicio de relajación que nos pueda ayudar un poco a manejarlo y a manejarla, perdón, y bueno, a entrar en la consulta lo más tranquilos posible. Y como he dicho antes, bueno, importante reportar todos los síntomas, ya no solo hacer las preguntas, sino también eso, reportar los síntomas y un poco pues lo que acabo de decir, transmitir esas cuestiones que nos preocupen y que nos hayan podido ir surgiendo a lo largo del tiempo. Y dicho esto, no tengo mucho más que aportaros respecto a este tema, aunque lo que son respecto a las revisiones como tal, sí que es verdad que podemos ver otras cosillas que podemos hacer para tratar de, fuera parte de las revisiones, evitar la recaída. O sea, perdón, fuera parte de acudir a las revisiones. ¿Cuáles son esas cosas que podemos hacer? Muy basiquitas. Pues cuidar nuestro descanso. Es importante que en general tengamos unos hábitos de vida saludables en diferentes aspectos, que son los que vamos a hablar ahora, ¿no? Como he dicho, este es uno de ellos, el descanso, pues tener unos buenos hábitos de sueño en cuanto a cantidad y digamos, a higiene de sueño, pues cosas que nos pueden ayudar a dormir bien, evitar el consumo de café o té a partir de las 6 de la tarde y en general pues cuidar la cantidad total diaria que tomamos de este tipo de bebidas que pueden resultar energizantes, tratar de seguir una rutina en cuanto a horario, ¿no? Pues tener un horario establecido tanto a la hora de acostarse como a la hora de despertarse, dormir con un ambiente agradable en cuanto a luz, ruido y demás, evitar hacer cenas copiosas, es decir, bueno, pues pautas básicas de higiene de sueño que nos pueden ayudar a descansar mejor. Otra cuestión que evidentemente también nos puede ayudar es seguir una dieta saludable y unos buenos hábitos alimenticios. De la misma manera, pues hacer actividad física, ¿no? Evitar el sedentarismo, que hemos visto siempre que es un factor de riesgo para desarrollar inicialmente la enfermedad y luego también como para poder experimentar una recaída.
lo mismo, el tabaco y el alcohol, pues eliminar su uso o si no es posible, bueno, pues reducirlo al máximo posible. Esto evidentemente, estas pautas no van a hacer que el riesgo de recaída pase a ser cero, pero bueno, sí que son cuestiones fuera, aparte de ir a las revisiones y los chequeos para que comprobemos que todo esté bien, son cuestiones que nos pueden ayudar. Igual que inicialmente, pues nos pueden ayudar a evitar, en cierta manera, ¿no? el diagnóstico, porque bueno, los hábitos contrarios a estos que acabamos de enumerar son factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, por lo tanto evitarlos e irnos al polo contrario, es decir, hacer lo opuesto, pues puede ayudarnos, como digo, a evitar la enfermedad. Y ahora sí, dicho esto, no os aporto por hoy nada más. Espero que os haya resultado interesante y bueno, no sé si habría alguna pregunta que me podáis transmitir ahora y si no, de todas formas, os dejo aquí mi correo electrónico por si me la quisierais transmitir, perdón, a través de este medio. Muchísimas gracias, Lara. Tenemos alguna pregunta, ¿vale? Así que voy a ir directamente con ellas. La primera es de un paciente que dice que lleva en remisión más de 3 años. Cuenta que durante este tiempo pues siempre se ha encontrado bien y las revisiones han ido correctamente. La pregunta que hace es, si el PSA lo puede mirar el médico de cabecera, ¿no podría hacerme el seguimiento? Pues bueno, es verdad que es una pregunta que entiendo que tenga que hacer sentido, ¿no? Si la persona, si el paciente se encuentra bien y demás, pero bueno, sí que es conveniente que tengamos ese contacto, ¿no? Frecuente con la periodicidad que se haya establecido, pero ese contacto con el especialista, porque al final es una persona que, pues, conoce más en profundidad el caso y la enfermedad, ¿no? Y pues un poco también por lo que explicábamos al principio. Las revisiones son importantes no solo por la parte de me miran el PSA, sino también, bueno, pues control de otro tipo de posibles secuelas o efectos secundarios que haya habido de los tratamientos. Entonces es importante que la persona que controle todo este tipo de cosas sea al final la que tiene una formación más especializada y esos son los urólogos o los oncólogos, depende del tratamiento que se haya recibido y es por ello por lo que es más conveniente que tengan ellos este contacto con el paciente. Perfecto. Y la segunda pregunta que tenemos hace referencia a lo que has hablado sobre los diferentes tratamientos cuando hay una recaída. Y la pregunta es que ¿cuáles son? Vale, bueno, esto es una información que sería más conveniente que la diera un médico, no yo, pero bueno, desde la información que yo os puedo aportar, hay distintas alternativas, ¿no? Una es la radioterapia, sobre todo para pacientes que han sido operados previamente y que mantienen ahí como cierto tejido, digamos que es posible radiarlo. Luego también otra opción en algunos casos que han recibido previamente radioterapia, pues es hacer una cirugía, pero bueno, bajo ciertas condiciones bastante específicas, que eso no soy yo tampoco la persona encargada de quizá transmitirlo de la mejor manera. Y luego otra opción suele ser la terapia hormonal, la hormonoterapia también, si se dan una serie de circunstancias. U otra alternativa en ocasiones también puede ser, como lo he explicado antes, bueno, pues, decidir no pautar un tratamiento porque por el momento pues, no se considera necesario. Eso al final son cuestiones que siempre van a valorar los especialistas y son ellos quienes os puedan dar la información. Pero bueno, así a grosso modo tendríamos esas 4 alternativas, ¿no? No aplicar un tratamiento, la hormonoterapia, la radioterapia, la cirugía, pero atendiendo siempre a las características del paciente y también a los tratamientos previos realizados, que eso es un punto bastante importante a la hora de decidir establecer un tratamiento y cuál establecer en cada caso. Pues muchísimas gracias, Lara. No hay más preguntas. Como siempre, bueno, pues incidir en eso que has dicho, que cualquier persona que al vernos le pueda, yo qué sé, tener una pregunta que no haya podido hacer ahora, pues que ahí tiene el correo para que lo haga. Así que nada, vamos a dar por finalizado el seminario. Una vez más, pues agradecer que estés aquí y que hayas hecho esta ponencia y a las personas que nos vean, recordarles que queda grabado, así que lo pueden recomendar, volver a ver cuando lo necesiten. Muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros.